Amor por la patria. JK. Juan Carlos Gómez Escobar. Buenos días, queridos patriotas. Hay un tema que es bastante preocupante y que se trata de 371 indultados que se indultaron por el tema de la pandemia, es decir, como que se les cambió la pena para que no estuvieran en la cárcel exponiéndose a los peligros del COVID. Se les cambiaron en el fondo las penas y resulta, y muchos de ellos tenían que estar en sus casas, por ejemplo. Pero resulta que a más de un año de la entrada en vigencia de este beneficio, 371 reos indultados volvieron a cometer delitos. Entre ellos se suman 597 nuevas detenciones. Ahora, dentro de los delitos que cometieron, obviamente ustedes comprenderán que hay un mundo, una selva de delitos. Dentro de ellos, por ejemplo, se considera la figura, una figura especial, específica, un beneficiado, y figura en la detención de 11 delitos asociados nada menos que a narcotráfico. Además, hubo, por ejemplo, errores en la definición de los reclusos favorecidos, es decir, no se estudió bien a quiénes realmente se estaba favoreciendo. Hay reportes también que, por ejemplo, dicen que la Contraloría General de la República reveló que la comisaría virtual, por ejemplo, ahí se puede ver que se entregaron más de 1000 permisos para desplazarse libremente a reos que deberían estar cumpliendo arresto domiciliario total tras ser indultados por la pandemia. Pero bueno, acá como siempre se le carga, se le echa la culpa, en este caso, directamente a los carabineros, porque supuestamente los carabineros, a través de la comisaría virtual, entregaron los permisos. Pero bueno, ahora, esta plataforma que tienen los carabineros fue desarrollada, el gobierno desarrolló una buena plataforma, le entregó un buen soporte técnico a los carabineros, porque finalmente los carabineros, ¿qué hacen? No son especialistas en computación, lo que hacen los carabineros es se meten a la plataforma que lo más probable es que le haya sido entregada por el gobierno y dar los permisos en base a considerar que la gente que está pidiendo los permisos es gente normal. Entonces, acá nuevamente se le echa la culpa a los carabineros, siendo que los culpables deberían ser las autoridades judiciales que permitieron este indulto. Pero se quieren chutear la pelota y echarle la culpa finalmente a la comisaría virtual, que lo único que hace es entregar los permisos. Ahora, el peligro acá y el grave peligro o la gran responsabilidad es de los que pusieron a estos 371 reos en la calle, porque ellos finalmente fueron los que los indultaron. Luego, querer echarle la culpa una vez más a los carabineros, porque dicen que los carabineros a través de la comisaría virtual entregaron los pases para que se desplazaran. Bueno, aquí habría que entrar a profundizar el tema y ver este programa computacional que tienen los carabineros, que muchos lo conocen como comisaría virtual. ¿Quién lo creó? ¿Por quién fue entregado? ¿Por qué tiene esta falencia? Porque finalmente lo que busca la comisaría virtual no es indagar en los delitos que hayan cometido las personas que están pidiendo un permiso para circular en tiempo de pandemia, sino simplemente, incluso allí hay una declaración jurada donde la gente dice, oye, yo todos los datos que estoy dando acá son verdaderos. Por lo tanto, no se le podría echar la culpa, en este caso, a los carabineros, porque con esto que se está diciendo, se pretende una vez más culpar a los carabineros. Por lo tanto, acá los culpables verdaderos son el sistema jurídico, judicial, y también el gobierno, que permitió que se indultaran a 371 reos, muchos de ellos muy peligrosos, muchos de ellos traficantes, y que los pusieron en la calle. Así que aclaremos las cosas. Acá la culpa principal es de los entes del Estado, de las entidades del Estado, del aparato estatal en el fondo, del aparato judicial que puso en la calle a esos 371 reos y los indultaron. Ese es el peligro acá. Porque acá, por ejemplo, la Contraloría General de la República como que le echa la culpa,
directamente a que la comisaría virtual entregó más de 1000 permisos para que esta gente se desplazara dentro de la ciudad. Pero bueno, ¿y quién puso a esta gente fuera de las cárceles? Ese es el punto principal, porque todas las personas que alguna vez hemos sacado un permiso en la comisaría virtual, sabemos que allí incluso uno declara bajo juramento que todos los datos son ciertos, entonces esa plataforma no está hecha para investigar los crímenes de las personas que están solicitando el beneficio de un permiso temporal para ir de un lugar a otro. Los 371 beneficiarios volvieron a delinquir. Absolutamente todos, los 371 reos que fueron indultados, todos, absolutamente todos, volvieron a delinquir. Y en medio de esto, que podría ser usado como un otro antecedente de lo que pasa cuando se indulta a este tipo de gente, a este tipo de personas, sigue avanzando la idea entre los políticos, principalmente de izquierda, de indultar a todos los violentistas que fueron detenidos durante lo que ellos llaman estallido social y dentro de lo cual nosotros, el mundo patriótico, llamamos los ataques subversivos del 18 de octubre del año 2019. Entonces, los 371 beneficiarios volvieron a cometer delitos tras abandonar la cárcel. Y como les digo, uno de ellos figura involucrado en delitos asociados al tráfico de drogas, por ejemplo. Y los otros tampoco es que hayan sido los grandes angelitos. La investigación del organismo fiscalizador, la Contraloría, permitió detectar una serie de falencias en el control de Gendarmería, en el control que Gendarmería debía hacer de los reos favorecidos por el Indulto General Conmutativo promulgado como ley en abril del 2020. Y aquí es donde está el problema, porque acá también están echándole la culpa a Gendarmería por no haber fiscalizado efectivamente lo que pasaba con esos reos favorecidos por el indulto general conmutativo. Pero acá es donde está realmente el problema y la responsabilidad. Promulgado como ley en abril de 2020. Los que promulgaron esta ley en abril de 2020, lo que hicieron posible esta ley en abril de 2020, esos son los verdaderos responsables. Entonces, porque claro, ahora, primero le echan la culpa a los carabineros, que los carabineros dieron permiso de la comisaría virtual. Pero como les digo, ese software, esa plataforma, no está confeccionada para detectar los delitos anteriores de esas personas. Segundo, se le echa la culpa también a Gendarmería porque finalmente Gendarmería no habría fiscalizado qué hacían esos delincuentes. Pero no se dice absolutamente nada, por ejemplo, de los que promulgaron la ley, el indulto general conmutativo promulgado como ley en abril del 2020. Esos son los verdaderos responsables. Los que crearon esta ley de sacar a esta gente para afuera, eso. Y también serían responsables de lo que pasaría en el país si abren las puertas como un indulto general para los subversivos del 18 de octubre del 2019. Ahora, esta medida fue aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el presidente Sebastián Piñera, pero fue aprobada por el Congreso Nacional. Es decir, este tema salpica a todos, absolutamente todos los políticos, a los congresistas, al Poder Legislativo y en este caso al Poder Ejecutivo. Es decir, que estos 371 reos hayan sido indultados, hayan salido a la calle y como todos sabemos iban a seguir delinquiendo y que efectivamente hayan seguido cometiendo delitos, es una responsabilidad de los políticos, del Poder Legislativo que aprobó en el Congreso esta ley, es responsabilidad del presidente de la República que promulgó esta ley. Ahí están las responsabilidades verdaderas. Entonces, no vengan a echar la culpa que a la comisaría virtual de los carabineros, es decir, una vez más, desligando responsabilidad de los carabineros. No, no es así. Los culpables de que estos 371 reos hayan salido a través de un indulto que les cambió su pena, no es así, que los benefició para que para que salieran a las calles y volvieran a delinquir los 371, es responsabilidad del Congreso Nacional, es responsabilidad del presidente de la República también. Entonces, esta medida que fue aprobada
por el Congreso Nacional y promulgada por el presidente Sebastián Piñera, tenía como objetivo indultar a unos 1.700 reclusos catalogados como población de riesgo para evitar que se contagiaran del COVID-19. No se contagiaron del COVID-19, o quién sabe, tal vez sí se contagiaron del COVID-19, no lo sabemos, pero salieron a contagiar con su maldad a toda la gente de buen vivir. El peligro del contagio por coronavirus se multiplica cuando las personas más vulnerables se encuentran privadas de libertad, oye, sí, pero son vulnerables para poder contagiarse, pero no son vulnerables para salir a cogotear, como se dice acá en Chile comúnmente, a delinquir sin ningún problema. Es decir, para salir a cometer fechorías, delitos, para eso sí son buenos. Y ahí no se pueden contagiar. En la misma, y por lo tanto, a raíz de esto, a raíz de este peligro de contagio por coronavirus que se multiplicaba en las personas más vulnerables, como dice la ley, privadas de libertad dentro de recintos penitenciarios, cuyas condiciones de hacinamiento dificultan o hacen imposible medidas sanitarias, como el aislamiento social, por ejemplo, el lavado frecuente de manos y otras recomendaciones de la autoridad sanitaria, aseveró Piñera el día de la promulgación de la ley. Es decir, porque estos angelitos se podían enfermar adentro de las cárceles, había que soltarlos, ¿no es así? Porque estaban corriendo riesgo. Pero no les importó que al soltar a estas personas iban a poner en riesgo a la población tranquila, a la población común, a la población que saca la mugre por vivir, a la población que quiere vivir tranquila, a la población que está en las casas. No les importó, y prueba de ello es que de los 371 reos indultados, todos, absolutamente los 371, volvieron a delinquir. Esas son las autoridades que una vez más demuestran que no se preocupan tanto de las personas, de la sociedad común, de la sociedad que trata de vivir en paz, sino que se están preocupando principalmente de los delincuentes. Haye Propiedades. Invierta en Miami, Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Puerto Montt, Puerto Varas, Miami. Haye Propiedades.